Gracias por seguirnos. Se clausura la 14ª Asamblea Popular Nacional en China y con ella 2 sesiones de este año en el Gran Palacio del Pueblo. El máximo órgano legislativo del país debatió sobre la necesidad de impulsar la inversión y el consumo, pero también abordó el impacto de la guerra arancelaria de Donald Trump contra el mundo. Parte de lo más destacado que ha sido en estos días la reunión del máximo ente legislativo chino. Pero antes debo recordarles a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día también hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo la pregunta. Si no, acá está. La compartimos nuevamente en pantalla con el código QR para que usted con ese código pueda participar en su dispositivo móvil. Dice, la tercera sesión de la 14ª Asamblea Popular Nacional de China concluyó fundamentada en la gestión de la economía y la sociedad popular del gigante asiático que refleja las decisiones tomadas en el evento. Ahí tenemos las opciones: consolida el modelo económico de la nación, prioriza el pueblo en el centro de su agenda, China se robustece ante amenazas de los Estados Unidos y China se consolida como potencia global. Si no ha participado, puede hacerlo. Más adelante revisamos y asociamos las respuestas. Pasamos de inmediato al análisis. Me acompaña Sebastián Schutz, sociólogo, analista internacional, experto en temas de China. Nos acompaña desde Argentina. Nuevamente, Sebastián, un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes, como siempre. Sebastián, la prioridad de la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional ha sido el pueblo y la importancia de mantener la estabilidad mientras se impulsa el progreso del país. ¿Cómo estás observando este debate en China y de cara a toda esta compleja situación internacional? Bueno, sí, a ver, yo creo que hay una ratificación de un rumbo que ha adoptado la República Popular China desde el establecimiento propio de la Revolución y de la República Popular en 1949, pero que sobre todo ha sido una política de Estado en los últimos, te diría, 8, 10 años de poner la prosperidad común de la población en el centro de las políticas de desarrollo, es decir, apostar a garantizar el bienestar espiritual, material y espiritual de la población china por encima de, bueno, solamente los índices de crecimiento económico, es decir, apostar por un crecimiento cualitativo más allá del crecimiento meramente cuantitativo, que, a ver, también es un dato. La Asamblea Nacional propuso un crecimiento para este 2025 de alrededor del 5%, lo cual es un número, bueno, deseable para cualquier economía del norte global, que hoy están creciendo a tasas inferiores a ese número en su gran mayoría, pero la apuesta a la prosperidad común de su población y la centralidad de las políticas de innovación tecnológica y de encabezar los estándares tecnológicos a nivel global, creo que han sido los datos destacables de esta Asamblea Nacional del Pueblo. Sí, vamos a ver algunos datos, si me permite, Sebastián, para hablar de esto que ha ocurrido en la 14ª sesión de la Asamblea Popular Nacional de China, el máximo órgano legislativo que, como decíamos, ha priorizado al pueblo, pero entre las metas planteadas para 2025 destacan sostener el crecimiento del Producto Interno Bruto al 5%, ya lo decíamos, reducir la tasa de desempleo por debajo del 5% también, revitalizar el sector rural para los cultivos productores, incluida la comercialización, incorporar la inteligencia artificial a la industria y el desarrollo científico, importar mercancía a largo plazo y mantener la multipolaridad. Entre los objetivos planteados para este año también se cuenta el desarrollar la tecnología como tema fundamental, visibilizar el impacto internacional y de cooperación con los países del mundo entero, así como innovar la industria, cuidar de las empresas privadas y trabajar fuertemente en darle a su pueblo mejor calidad de vida. Como tú comentabas, Sebastián, un dato importante, 5%, incluso un poco más allá de lo que ha comentado, por ejemplo, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, que son un poco menos, con una menor expectativa, ¿no?, de lo que sería la economía china para este año 2025 y en un marcado énfasis sobre todo en lo comercial. Recordemos ese tema arancelario desde Donald Trump, que no ha permitido de alguna manera para China, digamos, mantener esa expectativa, por ejemplo, de un superávit que llegó a $1.000.000.000 en el año 2024. ¿Qué decir de todo este escenario, Sebastián, teniendo en cuenta pues las sanciones o las medidas que está haciendo Donald Trump ante el mundo?
Bueno, a ver, en los últimos documentos de Estado y en esta Asamblea Nacional del Pueblo no ha sido la excepción, se parte de un diagnóstico internacional, lo cual creo que es un dato a prestar atención, digamos, cualquier tipo de planificación y de políticas que se llevan adelante, en este caso en China, parten de un diagnóstico de situación internacional que China lee como algo así como una doble vía, digamos. Por un lado, un fortalecimiento o las amenazas del proteccionismo, el unilateralismo, el intervencionismo de los Estados Unidos, lo que hace que el orden internacional sea convulsionado, tenso, inestable, pero a su vez eso va acompañado de una tendencia mucho más poderosa hacia la conformación de un orden internacional multipolar, en donde hay una sintonía cada vez más grande de los países del sur global en cooperar para estabilizar este orden internacional. Entonces, China desde hace algunos años ha impulsado una política denominada de circulación dual, en donde el crecimiento económico sigue anclado como fue durante la década de los 90 y buena parte de la década del 2000, de la primera década del 2000 en el comercio exterior, digamos, el superávit que China tiene en su comercio exterior. China hoy es el primer o segundo socio comercial de más de la mitad de los países del mundo, pero en los últimos años eso ha ido perdiendo peso y eso ha sido reemplazado por un crecimiento económico basado en la circulación interna, en el aumento de la capacidad de consumo de su población. Y eso vuelve a estar en el centro de las políticas de esta Asamblea Nacional, en donde se ha decidido, por ejemplo, destinar 300 mil millones de yuanes en bonos para renovar bienes de consumo, por ejemplo, en la población, además de otras industrias estratégicas como la tecnológica, que han sido denominadas como fuerzas productivas de nueva calidad, es decir, que este crecimiento del 5% se traduzca, por ejemplo, en desarrollo rural, desarrollo urbano, urbanización, transición ecológica, en el marco de este orden internacional inestable que China está contribuyendo junto con los países del sur global a estabilizar. Sí, y hablaban en esta reunión tan importante que se debe transformar al país en una superpotencia tecnológica, aumentando la inversión, pero sobre todo cuidando el sector privado. Sebastián, esta parte, ¿cómo la estás observando también? Bueno, sí, a ver, creo que esto es un dato también a tener en cuenta. Si uno ve que las principales empresas desarrolladoras de tecnologías de alta calidad, como puede ser el caso de Huawei, Xiaomi, Lenovo, Tencent, Alibaba, todas estas empresas que están entre las 100 más grandes del mundo, son empresas privadas, digamos, lo que habla de un ecosistema tecnológico chino, por un lado, en donde el sector privado tiene mucho peso, digamos, hoy es el sector privado el que también está llevando adelante un nivel de desarrollo e innovación muy grande. Pero lo particular y característico de China es que ese sector privado está fuertemente regulado, pero también potenciado por el Estado Nacional. Es el Estado Nacional el que establece los límites, los estándares, el que regula la competencia de la inteligencia artificial. Es decir, es el Estado el que guía las políticas de desarrollo y no como sucede en Occidente y particularmente en Estados Unidos, las empresas privadas las que inciden en la política de Estado. Entonces, esto garantiza que China hoy esté a la vanguardia de determinados desarrollos, como puede ser la inteligencia artificial, tecnologías de quinta y sexta generación, incluso la carrera espacial, la robótica, la nanotecnología, y haya una hibridación y una coexistencia y convivencia, digamos, en donde se ve una sinergia mutuamente beneficiosa entre el sector privado y el aparato estatal. Sí, Sebastián, quería preguntarte, hablabas del sur global y por supuesto China es parte importante de ese sur global, ¿no? Con el grupo BRICS y por supuesto Latinoamérica. Quería preguntarte también el papel de Latinoamérica en todo este escenario, en toda esta meta 2025 que tiene el gobierno chino. Bueno, a ver, Latinoamérica está hoy en una especie de encrucijada, porque a partir de la llegada de Donald Trump y de los halcones del Partido Republicano, nosotros vemos una intensificación de la llamada doctrina Monroe, sobre todo de las segundas líneas que acompañan a Donald Trump. Lo vimos recientemente
en el caso de Panamá, que suspendió su adhesión a la iniciativa de la Franja y la Ruta, también la alineación incondicional del gobierno argentino, entre otros hechos que hablan por un lado de una tendencia quizás en la región a un acercamiento a los Estados Unidos, pero eso se da en el marco de un acercamiento general y estructural de la región hacia la República Popular China por varias razones. Primero, porque Estados Unidos no tiene la capacidad de inversión y de financiamiento que tiene la República Popular China, digamos. Como se decía en la década de los 90, si antes Estados Unidos ofrecía palos y zanahorias, hoy solamente tiene para ofrecer palos, digamos, no tiene ningún tipo de capacidad de ordenar económicamente a la región porque está en un proceso de declive hegemónico y de crisis económica estructural, que es un poco la que Trump está intentando revertir, pero esos son procesos que llevan tiempo y en el mientras tanto la región se ha ido acercando en general a China, digamos, 22 países de la región se han adherido a la iniciativa de la Franja y la Ruta, hay países como Chile, Perú, Ecuador, Costa Rica, Panamá, que tienen tratados de libre comercio con China. China es el primer o segundo socio comercial de la mayoría de los países de la región, y estos son procesos estructurales que hablan del rol protagónico que está teniendo China, pero que también China ofrece un modelo distinto de relaciones internacionales, basado en la no coacción, en la no injerencia en asuntos internos de los estados, en los acuerdos de cooperación de beneficio mutuo, y eso también yo creo que son cuestiones a prestar atención para explicar el por qué la región en los últimos 15 años se ha acercado tan abruptamente a los acuerdos de cooperación con China. Sin duda, una confianza comercial en el gigante asiático y que propicia mayor entendimiento. Sebastián, te voy a pedir que te quedes con nosotros antes de despedir esta primera parte del programa. Le recuerda a la audiencia, puede participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales. Al final analizamos los resultados. Aquí tiene el código QR para que usted nuevamente a través de su dispositivo móvil pueda participar. Por lo pronto vamos a una breve pausa en El Mundo desde el Sur. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hoy hablando de China y la sesión de la Asamblea Nacional Popular que por supuesto ha dado datos importantes, pero también ha hecho un balance y por supuesto ha sesionado sobre lo que está ocurriendo en el ámbito internacional. Ha criticado el gobierno chino la insistencia de los Estados Unidos en promover una narrativa de supuesta pérdida y buscar un comercio absolutamente equitativo, algo que calificó de contrario a los principios básicos de la economía. La portavoz de la Cancillería china, Mao Ning, explicó en recientes declaraciones que la situación actual del comercio bilateral es resultado de factores como la estructura económica de ambos países, políticas comerciales y el estatus del dólar como moneda global. La diplomática aclaró que su país no busca deliberadamente un superávit comercial, asegurando que la cooperación económica entre ambos países se basa en el principio de beneficio mutuo. De acuerdo con sus declaraciones, las exportaciones de empresas estadounidenses en China se cuentan dentro de ese superávit del gigante asiático. Mao subrayó también que los envíos de productos de alta calidad y bajo costo desde este país mejoraron el poder adquisitivo de los consumidores estadounidenses, mientras que se generó empleo en sectores tan importantes como el transporte, el comercio minorista y la logística. Es parte de lo que estamos analizando y para entenderlo nos acompaña Sebastián Chu, sociólogo, analista internacional. Quería hablar precisamente de ese punto. Beijing se prepara, está tomando medidas también para lo que podría ser un prolongado enfrentamiento con Estados Unidos. Hablábamos precisamente de esto antes y el mensaje de China, a pesar de lo que hemos visto con otros países, es que lo que haga Trump se le puede devolver en principios económicos, vamos a luchar hasta el final. Es decir, aquí el crecimiento de China no se va a supeditar a lo que diga los Estados Unidos. ¿Tu visión sobre el tema? Bueno, si uno lee los documentos de Estado de China, los últimos libros blancos son
muy especiales para entender el tema. China habla de que la relación entre China y Estados Unidos hoy es la más importante del mundo, digamos, y es la relación a la que China decide prestar atención, lo cual es lógico, ¿no? Estamos hablando de la potencia del norte global más desarrollada, junto, digamos, con la potencia emergente del sur global, el país en vías de desarrollo más grande del mundo. Entonces, China, como vos mencionabas, China no tiene problemas en sentarse a la mesa con los Estados Unidos y discutir la composición de la canasta comercial. De hecho, ya lo había hecho durante el primer gobierno de Trump, en donde a principios de 2020 se había logrado acordar la llamada fase uno del entonces acuerdo comercial, ¿no? En donde China se comprometía a reducir el déficit comercial, que en ese momento estaba en alrededor de los 300.000 millones de dólares. Con Biden eso creció a los 400.000 millones de dólares y Trump apuesta a bajar. Digamos, China se comprometía a comprarle más bienes y servicios a los Estados Unidos para reducir ese déficit comercial. Pero como vos mencionabas, a veces los indicadores y los números ocultan los procesos económicos y geopolíticos más complejos y que tienen que ver con que esa canasta comercial en gran medida está compuesta por empresas, muchas de las cuales son empresas norteamericanas que en el proceso de globalización en la década de los 90, que es una forma de llamarle a la transnacionalización económica de empresas que crecieron en escala y salieron de los estados-nación a buscar mercados más rentables y sobre todo con mano de obra más barata, y ese lugar fue ocupado por China. Entonces, gran parte de las ventas que aparecen como de China a los Estados Unidos son en realidad empresas norteamericanas que producen en China para vender en el mercado norteamericano. Y ahí es un poco donde está apostando también Donald Trump con la política de aranceles. China lo que dice es: yo ahí no tengo nada que hacer, digamos, esas son tus empresas que en todo caso eligen producir en la República Popular China, porque también esas empresas ven que el mercado chino ha crecido mucho y que la capacidad de consumo de la población china ha aumentado considerablemente. Entonces, yo creo que lo que está diciendo China es: nosotros no tenemos problemas en sentarnos a debatir un nuevo acuerdo comercial, porque lo que busca China es ordenar las reglas del juego en materia comercial a nivel internacional. Ahora, si Estados Unidos continúa con su política unilateral de establecimiento de sanciones, de aranceles, prohibiciones, medidas unilaterales, etcétera, etcétera, China, digamos, tiene la decisión y la capacidad de responder haciendo todavía más daño a una alicaída economía norteamericana. Sí, ¿y de qué manera lo ha hecho, no? China ya puso en vigencia los aranceles agropecuarios a Estados Unidos y anuncia otros a Canadá a partir de este 10 de marzo. La carne de cerdo, el pollo, el trigo y el maíz, entre otros productos agropecuarios estadounidenses, entran a China con un arancel entre el 10 y el 15% como respuesta de lo que estamos hablando, Beijing, a la guerra arancelaria de Donald Trump, aunque el contraataque chino también puede incluir a Canadá. La cartera china de comercio anunció el sábado 8 de marzo que se impondrían aranceles del 100% sobre el aceite de colza, también conocido como canola, guisantes y turtos provenientes de Canadá. Quedarán grabados a partir del 20 de marzo los productos de carne de cerdo y procedentes de entornos acuáticos canadienses con tasas del 25%. El gigante asiático responde a Ottawa, dice que meses atrás estableció impuestos de entrada al 100% para los vehículos eléctricos, del 25% al acero y al aluminio provenientes de China. Quería preguntarte también, Sebastián, sobre todo este escenario y cómo lo están manejando los medios de comunicación, porque vemos que se pregunta a la prensa internacional a veces la amenaza de Donald Trump en la economía china, lo que supone para la economía china, lo que va a hacer China para encarar este desafío, y que es una pregunta abierta y urgente para Beijing, ¿no? Entre otros titulares que mencionan un ambiente fatalista en torno a estas reuniones que ha hecho la Asamblea Popular Nacional China. ¿Cómo estás viendo esos titulares y cómo puedes leer esta forma en que la prensa está dando al tema arancelario y, por supuesto, al tema económico en China? Bueno, a ver, yo creo que en una coyuntura internacional de aumento de las tensiones y lo que muchos autores
catalogan como de guerra híbrida, digamos, guerra integral entre Estados Unidos y el resto de los países del sur global. Yo creo que Donald Trump está dispuesto a llevar esta disputa comercial hasta las últimas consecuencias, digamos, porque en su objetivo de priorizar los intereses norteamericanos por sobre los intereses de la comunidad internacional, Estados Unidos está dispuesto a llevarse puesto el sistema, la arquitectura institucional que rige las normas internacionales. Eso, a ver, sin dudas puede ser peligroso para China. Estamos hablando de el primer socio comercial de China, digamos, a ver, Estados Unidos es el 25% del PBI global. Ahora, lo que yo creo que esos análisis lo que no toman en cuenta es que China está construyendo una red de relaciones dentro de los países del sur global que le permitan ir desandando esa relación que China tiene con los Estados Unidos, ese llamado desacoplamiento de China frente a los Estados Unidos, sustituyendo paulativamente esos bienes que China compra de Estados Unidos con otros socios. Digamos, a ver, China compra de Estados Unidos principalmente soja y energía, ¿no? Y esos productos son los que China está buscando hoy reemplazar con socios más seguros y aliados importantes, como por ejemplo países del BRICS, como pueden ser Rusia, como pueden ser Arabia Saudita, Irán, incluso Brasil. Digamos, China viene de firmar el año pasado un acuerdo de cooperación integral y un acuerdo general de inversiones con Brasil. Entonces yo creo que a largo plazo las políticas de Donald Trump están aislando a los Estados Unidos de sus socios tradicionales y lo que están haciendo es empujar todavía más la construcción de una alianza de bloques multipolares que tienen a China en el centro, pero que tienen a otros países que están adoptando el mismo camino, incluso la India, Turquía y el resto de los países del BRIC que mencioné antes. Sí, y justamente con eso quería terminar, Sebastián, porque recientemente Donald Trump pues desafiaba al grupo BRICS con aranceles de hasta el 100% al bloque formado por estos países, pero preguntarte cómo respondería el bloque de estos países emergentes ante esa amenaza, y algunos analistas incluso sugieren que Estados Unidos saldría perdiendo en todo esto. ¿Es así? Es que esto es lo que ha demostrado la realidad concreta durante los últimos años. Cada vez que Estados Unidos impulsó políticas de bloqueo, políticas de sanciones o políticas de aranceles, generalmente terminó redituando en un efecto contrario, que es un alejamiento de estos países de la estrategia de los Estados Unidos, lo cual incluso ratifica la tesis de la declinación hegemónica de los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos ya no tiene la capacidad de ofrecer un orden internacional que sea deseable o visto como estable para el resto de la comunidad internacional. Eso lo ha perdido hace muchísimo tiempo. Pero tampoco tiene la capacidad de disciplinar mediante la fuerza, que es el otro gran componente de la hegemonía. Entonces, cada vez que Estados Unidos, por ejemplo, le dice a Rusia, nosotros te vamos a sancionar y vamos a bloquear tu economía, lo que termina sucediendo es el efecto contrario, que es que Rusia fortalece su alianza con China, fortalece su alianza con la India, fortalece su alianza con Irán, y lo mismo está pasando con China. Entonces, frente a esta realidad de que Estados Unidos está usando su poder de señoriaje del dólar como arma geoeconómica, los países del BRICS están impulsando un proceso de desdolarización de la economía mundial, que es un proceso que tener en cuenta va a ser paulatino y va a ser construido muy de a poco, porque también dentro de los países del BRICS existen debates sobre cuál es el sistema monetario al que debemos dirigirnos. A ver, el dólar no va a perder su protagonismo en el corto plazo, es la moneda sin dudas más utilizada. Tampoco el BRICS pretende que el dólar deje de usarse como moneda de referencia, pero sí que sea una moneda más dentro de este mundo multipolar. Sí. Interesante escenario que se plantea y estamos muy atentos a él. Sebastián, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Gracias a ustedes. No, a ti, Sebastián Schutz, nuestro invitado para poder entender pues este escenario en China, y que también hemos consultado. Revisamos la encuesta y los resultados a propósito de la pregunta el día de hoy. Tercera sesión de la
14ª Asamblea Popular Nacional de China concluyó fundamentada en la gestión de la economía y la sociedad popular del gigante asiático, que refleja las decisiones tomadas en el evento. Era lo que preguntábamos bien temprano. Bueno, el 52% de los usuarios dice consolida el modelo económico de la nación, pero también un 11% dice que prioriza al pueblo en el centro de su agenda. Un 13% dice que China se robustece ante las amenazas de Estados Unidos y un 24% en segundo lugar de esta encuesta dice que China se consolida como potencia global. Así el resultado. Agradecemos a todos ustedes por participar. Me despido recordándole www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, también a través de Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día, y para ver el mundo desde una perspectiva desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.